Hola, yo soy Omar Mendoza Hernández, alumno de sexto semestre de la Universidad La Salle Pachuca, y este es mi proyecto para la materia de fe religiosa y mundo actual, en la cual a continuación les hablaré sobre el cristianismo católico. Bueno, primero hay que empezar con cómo se desarrolló. El cristianismo católico surge del judaísmo a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado el Mesías por sus seguidores. El cristianismo nace con la idea de la muerte de Jesús y con esto genera el principio de pertenencia de sus enseñanzas para dejar a la posteridad la reafirmación de la creencia primordial de la llegada del Hijo de Dios. La religión cristiana surge en torno a la persona de Jesús de Nazaret, nacido en el año 753 después de la fundación de Roma, durante el gobierno de Augusto. El cristianismo surge y se expande en las masas plebeyas, esclavas y empobrecidas, oprimidas por el imperio romano. Sus primeros tiempos tuvo un marcado discurso de carácter igualitario y rechazó a las instituciones imperiales que existían en esos tiempos, influidos por el descontento hacia la situación y opresión de la época. En el año 64, un incendio destruyó parte de la ciudad de Roma y Nerón, y se acusó de ello a los cristianos, desatando una ola de violencia y repercusiones sobre ellos. Los cristianos eran monoteístas y se negaban a adorar a múltiples dioses romanos, además de que no reconocían al emperador como un ser divino, lo que era visto como un mal ejemplo por las autoridades imperiales. A esto se sumaba que la doctrina cristiana era considerada peligrosa por predicar el fin de los privilegios y, impulsar la igualdad entre todos los hombres. El cristianismo se origina en la provincia romana de Judea, una sociedad predominante, pero no enteramente judía, con las filosofías tradicionales, pero se diferenciaba del pensamiento griego clásico. Pedro, el discípulo fue a quien Jesús le otorgó la tarea de cuidar su iglesia, transformándose así en su primer jefe del catolicismo. A partir de la conversión de Constantino, el obispo de Roma, llamado Papa o Pontífice, gobernaría a los católicos de todo el mundo. A partir del siglo IV surgieron grandes escritores que se dedicaron a difundir su doctrina cristiana, como San Jerónimo, quien fue el que tradujo la Biblia original del hebreo al latín, San Agustín, que fue el más famoso de todos los padres de la iglesia y uno de los más grandes pensadores cristianos. A partir del catolicismo se transformó en una religión, fue creciendo su poder e influencia política. Y bueno, más hacia la actualidad, en 1933 se separó oficialmente la Iglesia del Estado y se estableció por medio de la Constitución y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Para 1983 se promulga el nuevo Código de Derecho Canónico con las actualizaciones surgidas a partir del Concilio Vaticano. Para 1992 se publica el Catecismo de la Iglesia Católica y su versión definitiva se cierra en 1997. Y bueno, el líder actual de esta religión es el Papa Francisco I, que en el año 2013 fue elegido el Papa número 266, teniendo 76 años. Se impuso el nombre de Francisco I en memoria a San Francisco de Asís, que era reconocido por su humildad, conservadurismo doctrinal y además era defensor de la teología moral de la Iglesia y compromiso con la justicia social. Después de ser elegido papa, optó por no vivir en su residencia oficial, sino en otra dependencia del Vaticano mucho más humilde, donde puede recibir visitas y celebrar sus reuniones. Bueno, actualmente la Iglesia Católica cuenta con 1.345 millones de seguidores y su presencia en todo el mundo es mayor parte en Brasil, que cuenta con 172 millones de seguidores, que constituyen el 26.4% de toda la población del continente americano. Le sigue México, que cuenta con 110 millones de seguidores, Filipinas con 83 millones de seguidores, Estados Unidos con 72 millones, e Italia con 58 y además Francia con 48 millones. Y bueno, ¿cómo relaciono esta con otras religiones? Bueno, en este caso lo relacioné
con la religión protestante. En el siglo XV, el sacerdote Martín Lutero realizó una protesta contra el poder de los papas, acusándolos de alejarse de las enseñanzas de Jesús, que predicaba que no se debía hacer tesoros en la tierra. Esto produjo una ruptura dentro del cristianismo. Por un lado, la iglesia oficial de Roma y por otro el lado los seguidores de Martín Lutero, que eran conocidos como protestantes, que proponen la libre interpretación de la Biblia, la posibilidad de los sacerdotes para contraer matrimonio y además combaten la propiedad de bienes terrenales en manos de la iglesia. También hay diferencia en los sacramentos y diferencia principal es de que los protestantes no siguen al Papa. Y hablando de personajes de esta religión que tengan importancia, tomé el caso de el pontificio Juan Pablo II, que se dedicó a viajar por todo el mundo y realizó un centenar de desplazamientos por todo el extranjero. Tuvo un papel importante en el desmoronamiento de regímenes comunistas en la Europa del Este a finales de los años 80. Además, trabajó en la reorganización de la Iglesia Católica, de las reformas iniciadas con el Concilio Vaticano y escribió 14 encíclicas, de las cuales 3 trataban de cuestiones socioeconómicas. La paz y los acuerdos internacionales, sobre todo en las numerosas crisis y los conflictos en en el Oriente y en el Golfo, además de la defensa de los derechos del hombre, reconciliaron entre las religiones la solidaridad en el norte y sur, además de que centraron su labor y su mensaje apostólico. Después, el proceso para la beatificación fue abierto a los pocos meses después y fue hecho por el Papa Benedicto XVI debido a las grandes devociones que se tenían durante su funeral de Juan Pablo II. Un hecho sobresaliente con impacto actual en la sociedad es de que a causa de la pandemia actual del virus del COVID-19, muchos se ven privados de la subsistencia básica, como los habitantes de la calle o personas que viven al día, que con el establecimiento de la cuarentena vieron desaparecer todos sus ingresos de manera repentina. En México, Argentina y Chile, las instituciones católicas están muy activas y ofrecen apoyo a los distintos segmentos sociales más desfavorados de esta pandemia. Gracias, Padre, es lo que se escucha decir a todos los habitantes de la calle, gracias a la Fundación Callejeros de la Misericordia y al franciscano Gabriel Gutiérrez Ramírez, los cuales, gracias a él, reciben desayuno todos los días. Los hermanos franciscanos distribuyen esas comidas a todos los pobres. Tienen diferentes programas de alimentación dirigidos a las personas sin hogar. Los franciscanos afirman que se dieron cuenta de la situación requería y reconfiguraron su trabajo hacia ellos. En México, la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo para coordinar estas iniciativas de asistencia que se llevan a cabo y se ha tratado de coordinar sus trabajos en estas regiones mexicanas y de toda Latinoamérica para ayudar a las zonas urbanas y rurales. Las congregaciones católicas y las comisiones pastorales trabajan para ayudar a los más necesitados y siguen al frente con el acompañamiento, demostrando también que en tiempo de pandemia la opción primordial son los pobres y ayudar al prójimo. Bueno, mi conclusión final sobre esta investigación y este proyecto es que el cristianismo católico pues es la religión que nosotros más conocemos y la que practicamos, además de ser la religión que se practica dentro de la universidad, ya que esta universidad es de orientación cristiana. Y gracias a este proyecto conocí la historia más a fondo del cristianismo católico y cómo trasciende a nuestros días. El cristianismo católico busca el amor al prójimo y transmitir sus mensajes de Dios. Yo me llevo las enseñanzas de esta religión y buscaré a otras personas que se interesen en ella y practiquen la palabra de Dios. Y por último, estas fueron mis fuentes de consulta. Se las dejo aquí y también en la descripción de este video. Muchas gracias por su atención. Adiós.